La Biblia es un libro espectacular. En ella podemos encontrar siempre algún texto bíblico que podamos aplicar a nuestra situación difícil, a las luchas, a los problemas, a las dificultades. Dios registró en su palabra esperanza para el corazón humano. Uno de los textos bíblicos que a mí me gusta compartir es Salmo 55, 22. Este texto bíblico dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos echar nuestra carga en el Señor? ¿Cómo podemos descansar en Dios cada día? Quédate con nosotros, está comenzando tu programa Fe para Hoy. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe? ¿Cómo podemos hacer que nuestra confianza en Dios se haga más fuerte? Tenemos aquí un DVD, un material especial, un regalo que te va a ayudar justamente a responder esas preguntas y a relacionarte más con Dios. Este DVD tiene 15 temas especiales y tú puedes comenzar a disfrutarlos desde ahora. Solicita gratis tu DVD a través de nuestra página web estudielabiblia.com o también escríbenos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Recuerda que este DVD lo puedes estudiar de forma online, ver los videos, responder las preguntas y recibir tu certificado digital en nuestra página web estudielabiblia.com. Pídelo ahora. El texto bíblico de Salmo 55, 22 contiene una riqueza de mensaje de parte de Dios para nosotros. Él se ofrece como aquel que puede cargar las cosas más pesadas de nuestra vida. Sin embargo, eso no significa que el cristiano fiel no va a pasar por problemas. El mismo Jesús mencionó lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, le dijo Jesús a sus discípulos. Él sabía que sus discípulos iban a pasar por problemas, sabía que iban a pasar por dificultades, pero también Él sabía que cuando sus discípulos se aferraran de Él, iban a encontrar esperanza, fortaleza y salida para las situaciones más difíciles. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es la historia de Job. Job, un hombre fiel, un hombre recto, un hombre que temía a Dios con todo su corazón. Sin embargo, nosotros que ya conocemos la historia, sabemos que él enfrentó situaciones muy difíciles en su vida. Satanás quería infligirle daño. Satanás quería demostrar que Job no era un hombre justo, pero Job se mantuvo fiel a la palabra de Dios, se mantuvo firme en la esperanza y en la fortaleza que solo Dios le proveía. Nosotros podemos leer Salmo 55, 22 y encontrar esa esperanza que solamente Dios puede dar. Si nosotros traducimos literalmente el texto que dice, echa sobre Jehová tu carga, este texto, esta traducción literal sería, lanza sobre Jehová tu carga, lanza sobre Él tus cargas pesadas, aquellas que están en tu corazón, aquellas que están en tus pensamientos. Lo que Dios quiere de ti es que tú confíes en Él y que literalmente lances sobre Él aquello que está trayendo dolor, angustia y tristeza para tu corazón. Antes de continuar, es necesario aclarar que cuando nos referimos a que siempre llegarán los problemas a nuestras vidas, no estamos siendo fatalistas y no queremos ser sensacionalistas, simplemente somos realistas. Lo que pasa es que si tenemos falsas expectativas con respecto a la vida, simplemente nos vamos a frustrar. Las frustraciones son resultado de falsas expectativas. Es por eso que es necesario tener una visión clara sobre la vida. La vida en un mundo de pecado no es sencilla. Es una vida llena de problemas y dificultades. Pero lo diré otra vez, cuando tenemos a Jesús, esos problemas no nos destruyen y es ahí donde entra la fe. A partir de esa perspectiva, vamos a continuar con el tema de hoy. La psicología moderna
ofrece diversas soluciones y caminos para aquella persona que está pasando por problemas, dificultades o tiene situaciones difíciles que enfrentar. Sin embargo, todas esas técnicas no pueden darnos la verdadera paz, no pueden darnos la verdadera tranquilidad y calma que solamente Dios puede dar. La invitación de Jesús siempre será la que leemos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos invita a dejar echar nuestras cargas en Él. La palabra Señor usada en este pasaje es la traducción del hebreo Adón, que traducida al griego es Kyrios. Estas palabras son el título de Dios como dueño de todo lo que existe, especialmente de aquellos que son sus siervos o esclavos. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, entendemos que Dios es soberano y cuidador de sus siervos. Él nos conoce y observa nuestro sufrimiento y angustia, y como dueño de todo, posee la autoridad para intervenir. Por eso, el salmista nos invita a entregarnos a Dios totalmente, porque nos vamos a entregar a aquel que nos creó y nos conoce profundamente y está muy interesado en ayudarnos. La primera promesa que aparece en Salmo 55, 22 es que Él te sustentará. Dios va a sustentar a aquellos que echan sus cargas sobre Él. ¿Te agobia algún problema? ¿Te estresa o te llena de ansiedad aquello que en este momento estás viviendo? ¿Tienes alguna angustia en el corazón? Echa sobre Dios aquella carga que tienes y Él te va a sustentar. Él va a proveer para ti. Ahora, seguidamente de esa promesa, el texto bíblico dice allí que Él no dejará caído al justo. Quiere decir que Dios nunca te dejará fracasar. Él nunca te dejará caer si tú te aferras de Él. Ahora el mismo David también dice en Salmos 37, 25, dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Te has dado cuenta que la victoria está asegurada para aquel que confía en Dios, para aquel que se aferra de Dios y echa sobre Él su carga? Con estas promesas cumplidas en nuestra vida, podemos hablar como Elena de White. Me alegro mucho de que podamos venir a Dios con fe y humildad y rogarle hasta que nuestras almas alcancen una relación de tal intimidad con Jesús que podamos colocar nuestras cargas a sus pies diciendo: yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Otra cita de Elena de White dice: si educamos nuestras almas para que tengan más fe, más amor, mayor paciencia, una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, tendremos más paz y felicidad a medida que enfrentemos los conflictos de esta vida. El Señor no se agrada de que nos irritemos y preocupemos lejos de los brazos de Jesús. Él es la única fuente de toda gracia, el cumplimiento de cada promesa, la realización de toda bendición. Si no fuera por Jesús, nuestro peregrinaje realmente sería solitario. Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos. Apreciemos estas palabras, creamos en sus promesas, repitámoslas cada día, meditemos en ellas durante la noche y seamos felices. Estas promesas fueron dirigidas hacia un grupo específico, a aquellas personas que se aferraban de Dios y que estaban dispuestas a obedecerle. El profeta Jeremías habla al respecto, un detalle muy interesante. Mira lo que dice Jeremías 42:6. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Si te has dado cuenta, el texto bíblico es claro. Las personas que están aquí
refiriéndose en este texto bíblico, o lo que el profeta Jeremías está expresando con claridad, es que debemos obedecer a Dios, sea esto bueno o malo, o lo que aparentemente para nosotros sea malo, pero debemos obedecer a Dios. La obediencia a Dios va a traer a nosotros las bendiciones, la paz y la calma que nuestro corazón necesita. Yo quiero volver rápidamente a la historia de Job. Job era un hombre que se mantuvo fiel a Dios. Job era un hombre que se mantuvo en los caminos del Señor. A pesar de las situaciones difíciles que él vivió, enfermedad en su cuerpo, pérdida de todos sus bienes, él se mantuvo firme en el Señor. Él no miró las cosas materiales, él se mantuvo en Jesús, colocó su mirada en Cristo, colocó su confianza en Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue de que Dios le devolvió a él el doble de lo que tenía. Ahora, no es solamente una cuestión de asunto material, sino que lo que Job recibió no solamente fueron detalles materiales. Job recibió de vuelta una confianza aún más firme y una paz más duradera. Eso es lo que Dios va a devolvernos a nosotros cuando pasemos por dificultades. Y sabes, un día Jesús vendrá y cuando Él venga, allí nosotros obtendremos aún mayores recompensas. Sin embargo, la mayor victoria de Job no fueron los bienes que recibió al doble, no. Job mismo describió cuál fue su mayor victoria. En Job 42:5 leemos: «De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos». Mientras estaba pasando por la aflicción, Job se acercó a Dios como nunca antes en su vida. Este mismo gran resultado experimentará en su vida quien resuelva entregar completamente sus cargas y su vida a Dios. Conocerá a Dios cara a cara. Aun cuando esté pasando por problemas, quien decide entregarse en obediencia a Jesús podrá disfrutar de paz en medio de la tormenta. Elena de White expresó muy bien lo que esto significa. Yo no espero recibir toda mi felicidad en el más allá. Experimento felicidad ya a lo largo de mi camino. Sin embargo, tengo pruebas y aflicciones, pero fijo la mirada en Jesús. Es en los lugares estrechos y difíciles donde Él está precisamente a mi lado, y podemos comulgar con Él y colocar todas nuestras cargas sobre aquel que las lleva todas y decir: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo creéis? Yo lo he probado, yo lo amo, veo en Él un encanto inigualable y deseo alabarlo en el reino de Dios. ¿Estás pasando por algún problema serio en tu vida? La angustia en tu corazón está quitándote la paz. ¿Tienes pensamientos y sentimientos perturbadores en tu corazón? ¿Has cometido un pecado del cual tú piensas que no puedes salir y que no vas a obtener perdón? Refúgiate en tu Dios. Nuestro Dios es el portador de todas nuestras cargas. Él asumió todas nuestras cargas en la cruz del Calvario. Acércate a Él, no temas y no tengas dudas. Recuerda la promesa de Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es común ver líderes religiosos que hacen promesas que no están en la Biblia. Pueden ser promesas de prosperidad, de sanidad, o prometen resolver cualquier tipo de problema. Pero muchas de esas promesas no están registradas en la Biblia. Nosotros como cristianos no podemos hacer ninguna promesa desde el punto de vista religioso que no tenga base bíblica, porque estaríamos mintiendo a las personas con promesas falsas. No podemos decir algo que Dios no dijo en su palabra. Solo podemos compartir y predicar sobre las promesas que están en la Biblia. Dios no prometió una vida perfecta en este mundo. Dios no prometió una salud inquebrantable. Dios no prometió riqueza excesiva. Lo que Dios prometió es compañía, es decir, estar en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Entonces, si frecuentas a una iglesia, ten mucho cuidado. Debes estar atento a las promesas que hacen en esa iglesia y corroborarlo con lo que dice la palabra de Dios.
Una promesa que no está en la Biblia no tiene la garantía de Dios, no importa quién lo diga. Existe otro tema que trae angustia al corazón humano, y Jesús lo describió de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Existen textos bíblicos en la Biblia que son realmente difíciles, textos bíblicos que nos hacen pensar. Esta dificultad de este texto no está en el campo de la hermenéutica, no está en ese campo de la interpretación, sino en el campo de la aplicación a nuestra vida. Este texto bíblico realmente parece ser difícil de vivenciarlo en nuestra vida. La ansiedad es un tema extremadamente actual. Dependiendo de su intensidad, puede transformarse en un problema de salud que compromete la vida de la persona. El diccionario define ansiedad como estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Según el Dr. John Barnhill, del Hospital Presbiteriano de Nueva York, la ansiedad es una sensación de nerviosismo, preocupación o malestar que forma parte de la experiencia humana normal. La ansiedad está relacionada con la sensación de miedo y cumple una importante función en la supervivencia. Cuando alguien tiene que afrontar una situación peligrosa, la ansiedad desencadena una respuesta de lucha o huida. Esta respuesta proporciona al cuerpo, a través de distintos cambios fisiológicos como el incremento del flujo sanguíneo en los músculos y en el corazón, la energía y la fuerza necesarias para afrontar situaciones amenazantes para la vida, como huir de un animal agresivo o enfrentarse a un ladrón. Sin embargo, la ansiedad se considera un trastorno cuando ocurre en momentos inapropiados, cuando ocurre con frecuencia y cuando es de tal intensidad y duración que interfiere en el desarrollo de la actividad habitual de la persona. Asimismo, el Dr. Felipe Ortuño Sánchez Pedreño, de la Clínica de la Universidad de Navarra, afirma que entre los factores precipitantes de la enfermedad estarían los acontecimientos estresantes, en particular las dificultades en las relaciones interpersonales, las enfermedades físicas y los problemas laborales. En el caso del pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesús está hablando acerca de la ansiedad en relación al dinero. Ahora, ya en el contexto del versículo 24, ya Jesús estaba anunciando que ninguno de nosotros puede servir a dos señores, es decir, a Dios o a las riquezas. Lo que Dios nos está intentando exhortar aquí es que nosotros no debemos estar ansiosos por esas cuestiones del dinero o las riquezas, sino que por el contrario, debemos confiar en Dios. Ahora, si nosotros observamos y estudiamos detenidamente desde el versículo 25 al versículo 33, allí Dios presenta un problema, una solución y un beneficio a esa dificultad. Vale la pena que profundicemos más en este estudio. Jesús nos presenta aquí un problema que afectaba a la población de su época, pero que también afecta hoy en día a la población mundial, la búsqueda frenética por dinero. Esas personas de aquella época estaban enfocadas en buscar posesiones materiales, en buscar estabilidad económica, pero solo ese era su objetivo. Se olvidaban de otras cosas esenciales de la vida. Jesús hace una comparación interesante allí en el versículo 25 con una pregunta. Y Él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En realidad aquí hay un principio. Lo que Jesús deseaba es que nosotros nos enfoquemos no en lo secundario, sino en aquello que es esencial para nosotros. La vida, obviamente, es más importante que cualquier cosa. Y ese es el principio que Dios deseaba para nosotros, que no nos enfoquemos en aquello que está haciéndonos perder la vida, sino en aquello que nos va a hacer ganar la vida. Para que el principio quede más claro,
Jesús nos dejó 3 ejemplos. El primer ejemplo es el de las aves. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí el Señor no quiere decir que seamos perezosos o descuidados en el trabajo. Si observamos bien, notaremos que las aves salen todos los días de sus nidos en busca de alimento. Así también nosotros debemos trabajar para ganar nuestro sustento. Lo que Jesús quería resaltar aquí era que a pesar de que las aves salen a buscar alimento, quien les provee de sustento es Dios. El trabajo diligente debe ser una realidad en la vida del cristiano, pero nunca debemos olvidarnos de que Dios nos provee tanto las fuerzas para el trabajo como el fruto del trabajo. El segundo ejemplo dado por Jesús está en Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En algunas otras versiones este versículo se traduce añadir una sola hora al curso de su vida. Y es que es verdad, ninguno de nosotros, por más que nos afanemos, podemos añadir un poco más a nuestra estatura o añadirle una hora a nuestra vida. El principio aquí es que nosotros debemos vivir cada día con su afán, es decir, que tengamos paciencia y calma para vivir el día a día de nuestra vida y no preocuparnos y estar tensos por lo que vendrá mañana, porque ninguno de nosotros sabe si mañana estará vivo. Debemos comenzar a confiar en Dios y en esa confianza que tenemos en Dios, vivir cada día con su propio afán. El tercer ejemplo es el siguiente, se encuentra en Mateo 6, 28 y 29. Dice así: Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. En este ejemplo, el maestro aborda el tema de la belleza. Muchas personas han hecho de todo para verse hermosas exteriormente. Muchas veces se pone en juego la salud a fin de conseguir una silueta impuesta por la moda. Las personas se endeudan para comprar ropa de moda, tan solo para satisfacer la exigencia de su propio ego y de la sociedad. En cambio, los lirios reciben su belleza de Dios, una belleza inigualable, pero aún así pasajera. Jesús no estaba enseñando que debemos descuidar nuestro cuerpo o nuestra apariencia física. El Creador quiere que nos preocupemos menos por lo pasajero, la belleza física, y más por lo duradero, la belleza interior. Luego de exponer el problema, Jesús procede a ofrecer la solución. El versículo 33 empieza con la palabra más, o si no, que es lo mismo. Esta palabra es una partícula adversativa, es decir, es una palabra que enlaza dos oraciones o también palabras que expresan la idea de oposición. Así que la idea del versículo 33 se contrapone y reemplaza a la idea de los versículos 32 y 33. La solución es presentada por Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús dice allí: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas». Jesús está invitándonos a que nuestro enfoque de la vida esté en aquello que es espiritual, en aquello que es perdurable, en las cosas eternas y no en las cosas futiles y pasajeras de esta tierra. Ahora, para comprender mejor este pasaje, debemos definir qué es reino de Dios y qué es su justicia. En Marcos capítulo 1, versículo 15, encontramos lo siguiente: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Este texto bíblico está hablando acerca de la primera venida de Jesús, de cómo Jesús llegó a esta tierra en el tiempo exacto, en el tiempo preciso. Cómo Jesús trajo ese reino de la gracia para el ser humano. De esa manera se inauguró su reino de gracia y salvación para todos aquellos que lo aceptan a Él. En conclusión, cuando se está hablando del reino de la gracia, se está hablando de la presencia del mismo Jesús. Cuando Jesús nos exhorta a buscar el reino de Dios,
nos está instando a buscar a su propia persona. Pero además de buscar el reino de Dios, Jesús nos lleva a buscar su justicia. En Romanos 1:17 leemos lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en Romanos 3:21 leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En realidad, la justicia de Dios es un tema bastante amplio y no es nuestro objetivo analizarla. Sin embargo, estos dos pasajes leídos nos indican el lugar donde podemos encontrar esa justicia. Según el primer texto de Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, y de acuerdo con el segundo texto, Romanos 3:21, la ley y los profetas testifican de la justicia de Dios. La ley y los profetas son una expresión bíblica que se refiere a toda la Escritura. Entonces, los dos textos nos enseñan que si queremos encontrar la justicia de Dios, debemos buscarla en la Biblia. Ahora, podemos volver a leer Mateo 6:33 de la siguiente manera: busque en primer lugar a Jesús estudiando su palabra. Esta es la verdadera prioridad en la vida del cristiano. Sin duda alguna, el mayor beneficio que el ser humano tiene cuando se acerca a Jesús es recibir de Él la salvación por gracia. Ese es el mayor beneficio que un ser humano puede tener. Sin embargo, cuando leemos el versículo 33 de Mateo capítulo 6, Jesús está hablando ahí de otros beneficios. El texto bíblico dice: y todas las cosas os serán añadidas. Dios conoce exactamente nuestras necesidades. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe lo que tú necesitas para ser feliz. Él conoce tus necesidades materiales, emocionales y todo aquello que estás viviendo en este momento. Las circunstancias más álgidas y complicadas de tu vida, Él las conoce. Los problemas en tu matrimonio, las situaciones difíciles con tus hijos, las enfermedades o alguna angustia que vives en el corazón, Él la conoce perfectamente. Y Él está dispuesto a darte también esos beneficios en tu corazón. Lo que Él desea es que nosotros nos aferremos de Él completamente. Mateo 6:25 ya no será un texto difícil para que podamos vivir, sino que será un texto bíblico que nos ayudará a enfocarnos más en Dios y a confiar más en Él. A ya no enfocarnos en las cosas terrenales de este mundo, que nos harán perder muchas cosas felices en nuestra vida, sino que nos aferraremos de la mano poderosa de Dios. Por eso, yo te invito el día de hoy para que puedas aferrarte de ese Dios, para que puedas comenzar a confiar plenamente en Él, para que comiences a colocar tu mirada en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en las cosas perdurables y ya no en las cosas de esta tierra. Aférrate de Dios, confía en Él y Él hará.